tema de la semana. Sí. Es tan simple como esto. Por el cristianismo, el matrimonio, la unión entre un hombre y una mujer, que eso es, lo demás son payasadas y locuras nomás, tiene su origen en la fe cristiana y en los conceptos cristianos. Porque antes, ¿cómo era? Oye, me gusta tu hija, ¿en cuánto me la vendes? Bueno, eso Es, bueno, es que eso era. en la India pasaba mucho eso. El cristianismo, el que hizo del matrimonio un contrato, un acuerdo de voluntades. Ahora, que esto no pasó de la noche a la mañana, no pasó, pero es uno de los parámetros básicos de nuestra civilización moderna. Bueno, eso se lo debemos al cristianismo y a todo lo demás. O sea, hay muchos conceptos que van mucho más allá y evidentemente hay que reconocer la raíz judaica del cristianismo. Lo que pasa es que, a diferencia del cristianismo, que es una fe, una creencia universal proyectada al mundo, la fe judaica se restringió al llamado pueblo elegido, pueblo de Israel. Lo que pasa es que el cristianismo dijo, no, el pueblo elegido ahora es el pueblo de Dios y somos todos. Esa es la diferencia. Arturo, frente a esto, Mira, para mí ¿cómo vives tú estos 3 días? hay que pensar que uno fue formado, en el caso mío, mayoritariamente en colegio religioso, Sí. de fe católica. Bueno, yo también. No toda, pero una gran parte. Y si uno ve lo que pasaba en su juventud a lo que pasa ahora, claro, se ve muy distinto. En esa época en el colegio yo creo que se practicaba mayoritariamente en las familias católicas el ayuno. El ir a misa era algo sagrado, eso no te lo veía. Y después ver, siempre me acuerdo la procesión en las estaciones, o sea, las estaciones se iba a recordar muerte y pasión de Jesucristo. Era como un día de tristeza, eso de paseo, ¿qué paseo? Si no había muchos autos tampoco por la década del 60, así que olvídense que habían paseitos, no, eso no. O sea, había en la familia cristiana, esa fecha era muy importante. Y por supuesto que estaban las películas, de muerte y pasión y distintas, y en época Ben-Hur, me acuerdo, que también tenía algo que ver con el tema. Era como una fecha triste, no era como una fecha así de celebración happy, vamos, de paseo, no, era como de congoja, de recogimiento, de fe. Y hoy día no lo veo mucho, la verdad es que ni yo mismo lo practico mucho, pero en términos reales es como que a medida que se va volviendo más un estado laico, los que profesan eso son los que realmente creen en eso. No es como que en el colegio todos van a la misa, ya no, el que quiere va, hay otra norma de conducta en términos reales. Por eso quizás no vemos lo que era en esa fecha, y también las condiciones de vida eran diferentes. El ayuno era necesario. El pescado era porque el valor del pescado no era tan caro. Hoy día el pescado... Entonces se han ido cambiando las cosas. Así que para mí tiene mucho recuerdo de lo distinto que era esa época. A pesar que estoy hablando de la década de los 60 y quizás un poquito más atrás. Era un país mucho más pobre. Era un país que obviamente está inmerso en otra problemática, y la fe católica era muy fuerte. Hoy día yo veo debilitada, veo diferencias sustanciales, como tratando de recuperar espacios que se han perdido por muchos motivos. Y creo que al final lo que mueve todo es lo que uno necesita, tener fe. La fe es algo que dice que mueve montaña, pero yo creo que el ser humano en las distintas etapas, en su juventud recibe la formación, después hay como un pequeño abandono, uno se siente dueño del mundo. Cuando es joven uno está mortal, pues no va a parar las patas, no está pensando en la muerte. A medida que se acerca a la vejez, vuelve al redil, vuelve a la religiosidad, vuelve un poco a su raíz. Y yo creo que eso lo vamos a ir viviendo cada vez más. Pero ¿tú no crees que el desprestigio de la Iglesia Católica ha hecho que este tema cultural que nos entregó el Vaticano frente a lo que es Cristo y su Iglesia ha significado que la gente crea menos, quizás tenga fe en alguien, en algo, pero no sigue los preceptos propiamente de la Iglesia, ¿me entiendes? En el comportamiento como católico y cristiano. Que mira, que cuando uno quiere ver al sacerdote, pero cuando ve la vida, por ejemplo, de los santos, que es una vida muy interesante, cuando uno empieza a ver San Expedito, cualquiera de los santos, se da cuenta que hay personas que llegan a un estado diferente, los que han tenido las estigmas. Hay montones de cosas que te hacen pensar que hay algo más allá que simplemente vamos a morir y chao. O sea,
yo creo que el ser humano tiende a creer que hay algo más, que esta vida es transitoria y que tiene la posibilidad de caminar hacia otro destino, pero ese destino requiere que tú en el momento de tu vida profeses algo. Si tú no crees en nada, probablemente llegue el momento de morir y piensas, pucha, que fui etéreo, se me pasó rápido la vida y chao. Entonces hay una etapa en que tú tienes que separar a los que tu fe no va relacionada con el que está adelante, sino los que demuestran que eso realmente tiene un valor. Y el valor principal está en ti mismo, en tus creencias. O sea, más allá, creer en Cristo es una cosa superior, o creer en la Virgen, ser mariano. Tú estás en algo bien, bien personal, que no está sujeto a que si hay un curita bueno o un curita malo. Simplemente es algo que va mucho más allá. Pero para eso hay que leer, hay que formarse. No es que te va a llegar, bueno, a algunos les llega la revelación, pero la mayoría tiene que dedicarle tiempo. Pero para ir cerrando el tema, Arturo Claudio habló de los santos, San Expedito, y hay otros santos también. No, nombré uno que es más conocido nomás. ¿Tú crees que hay gente que el concepto de definir a alguien santo, ¿tú lo aceptas o no lo aceptas eso? De acuerdo a tu concepción religiosa. Arturo ha expuesto en base a su formación tradicional chilena católica. Sí. Pero el tema de la religión y el tema de la fe no van normalmente por el mismo carril. ¿Qué quiere decir esto? La religiosidad son actos externos. La fe es una cuestión interna, interior, y se trata de actuar en consecuencia. No se trata y no se acaba en ir a golpearse el pecho a un templo los días domingos o cuando sean las fiestas de rigor. Pero santo significa, me parece que es en griego, apartado para Dios, separado del mundo para Dios. Entonces, no se trata de los santos instaurados o declarados tales por la Iglesia Católica, sino que la fe cristiana pregona que todos podemos, en nuestra humilde esfera de acción diaria, alcanzar o ser santos. Podemos serlo, efectivamente, y no es necesario para eso que nos eleven a los altares. Yo creo que estaría realmente para mucho. Para mucho, sí, no, es un tema complejo. Pero por cierto que no le ha hecho bien a la Iglesia Católica, especialmente los escándalos de orden sexual del clero de los últimos varios años ya. Y también creo que en muchos sentidos las iglesias llamadas evangélicas en Chile, protestantes a nivel mundial, cristianas, también están al debe en muchas cosas. Bueno, esa es la razón por la cual yo creo que nuestro país, los países, deberían siempre tener al frente gobiernos de gente creyente. Porque cuando una persona es creyente, es responsable, tiene que responderle a alguien, tiene que rendir cuentas. Es muy distinto decir después de mí el diluvio, a decir, no, yo me voy a morir, pero tengo a alguien a quien rendirle cuentas después de mis días. Y eso es mucho más importante que todos los avatares de este mundo cruel e injusto. Y por supuesto de actuar en consecuencia. Es radicalmente distinto el efecto que produce un gobernante ateo un gobernante creyente. O sea, tú ya me dejaste afuera a mí, yo no podría gobernar porque soy ateo. O sea, pero no, por otro diferente lado... diferente. Directamente. No, yo no digo que no pueda gobernar. No, de hecho, hemos tenido muchos presidentes ateos. Claro. Y hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy, pero... Oye, pero te digo una cosa, pero ¿qué me puedes decir tú de esa gente que tiene un comportamiento con la sociedad, con sus semejantes, no muy acorde a como debe ser y que comete errores en su vida, ¿no es cierto?, contra otros, contra terceros, contra otras personas, y después va a la iglesia, se confiesa 3 Padres Nuestros, 4 Ave María, queda libre de pecado y después sigue tan blanco como esta hoja de papel. Es un concepto del catolicismo popular, pero no es la esencia de la doctrina de la Iglesia Católica y tampoco en general de la fe cristiana. Tú sabes, la fe cristiana reprocha esa situación y dice que la fe hay que vivirla a diario y en cada momento, claro. No los fines de semana en la iglesia. Sí. Tú no te olvides que con las indulgencias la iglesia
la empresa más poderosa del Y mundo. la venta de las indulgencias es lo que produjo la reacción de Lutero y el inicio de la reforma protestante del siglo XVI. Así es. Bueno, dejamos hasta acá este tema, Arturo. Sí, porque daría muy porque largo si no, este tema. podemos estar 3 días conversando o 3 horas. Pero ustedes sobre saben que es este un tema prácticamente tabú en los medios de comunicación chilenos. No se toca. Sí, no, eso me he dado No se cuenta. toca. Pero a quienes lo conversamos en reuniones sociales, a la gente le encanta hablar estos temas. Por supuesto. Y Sí. como que le gusta, porque como que quiere desahogarse de algo que uno lo lleva adentro. Porque cuando a ti te hacen la pregunta, Boris, oye, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Como que empiezas a cuestionártelo, ¿no? No, ahí la eternidad mía va a quedar en ceniza o en hueso ahí en el cementerio O sea, municipal. ¿tú crees que después de ti no queda nada? No queda nada. Eso No hay yo nada. lo sé. Nada. El recuerdo nomás. Capaz que aparezca por ahí en el Facebook, de repente que digan un recuerdo de que hace tantos años dijo tal cosa o hizo tal comentario, pero el resto no. Oye, sí, acá en esto cualquiera puede tener su opinión, es natural. Claro, es parte de. Claro, pero yo te digo, la vida muchas veces te va dando golpes que te dice, oye, ¿sabes? Como que te da oportunidades. Sí. Y tú agradeces. ¿A quién le va a agradecer? No, tuve buena suerte. No, la suerte hasta cierto punto, digamos. Es como que hay una misión que está pendiente, que por eso todavía no te vas, probablemente, si no ya te habría ido. Algo está pendiente que tú tienes que hacer. Este es el destino. El destino te pudo. No hay que digo, torcerlo, sí, pero No, hay el que destino seguir. dice el camino que tú tienes. En tu Sí, vida. y para eso tú tienes guías. Oye, cuando yo hablaba de los santos, tú puedes ser tu guía, tú puedes ver Claro. y decir, la santa chilena, puedes tomar a quien sea, y puedes ver que muchos después de su muerte siguen sus cuerpos perennes. O sea, hay algo que es fe, po, es porque fe. ahí sí y al otro se Otro no, pudre, claro. y el otro no. Y el otro Pero- tiene olor a flores. Hay tantas cosas interesantes, pero mira, para otro programa. Tocamos 15 minutos más o menos este tema, justamente para que ustedes en sus hogares, en su familia, los que están hoy día en la Reflexionen. mesa, reflexionen, porque estos días, como lo dice la Iglesia, es día de reflexión. Entonces nos sumamos a esa reflexión. Y eso es importante tenerlo presente, porque de alguna manera a veces uno tiene que pensar en qué somos como seres humanos. Y realmente Lo que pasa, somos Boris, unos animales malos. Es que tú dices, el hombre es un ser caído, lo dice la Biblia. Tú dices que no crees, pero ¿sabes? Tú quieres creer. No, yo no, porque ya me di cuenta que no, todavía esa fe no me llega, y yo creo que como no le llega a millones de personas o a mucha gente. Ya va a llegar el obispo arte de emociones. Claro, Ya va a sí. llegar, no te preocupes. En mi testamento tengo ya muy clarito que no hay extrema Eso, emoción oye, ni nada de por el estilo. espérate nomás. Bueno, vámonos como alguien decía, a lo que vinimos. No, pero vámonos. Cambalache, como es un problema político, ¿qué les parece a ustedes el primer mes del actual gobierno? Su instalación, cómo enfrentar la herencia que le dejó el anterior gobierno de Piñera, y en lo social y en lo económico. ¿Por dónde partimos? Por Arturo, y después comentemos, demos una opinión, hagamos un diálogo entre los tres sobre el primer mes del actual gobierno de Gabriel Boric. Mira, ¿Cómo lo ves tú? yo te diría que 30 días, algunos lo 32 días? comparan el primer mes con el primer mes de Piñera, digamos. Porque ahí tú lo quieres comparar, el más cercano dice, oye, este fue el presidente, ya, lo vamos a comparar un poco. Lo primero, la encuesta. La caída que ha tenido Gabriel Boric es fuerte. Partió muy bien, pero ha caído. O sea, ha caído, yo te diría, más que en el primer mes de Piñera. Ahora, cuando tú ves las metidas de pata de ministro, digamos, y que tienen la consecuencia no solo de las declaraciones tal vez desafortunadas que afectan en ese momento tu propio programa, porque justo el anuncio y justo la metida de pata. Esa es la mala pata. La mala pata, para hacerlo suavecito, que te debe poner la vena un poco ancha. Lo otro es que pensaste que las cosas eran más fáciles, que aquí estoy yo y ahora me van a querer, y no te quisieron nada, pues fuiste para la Araucanía y no te fue bien. Entonces se te van dando cosas que tú partías de la base que se te iban a dar más fácil, y te has topado con la realidad del problema. Por ejemplo, el quinto retiro.
Cuando tú siempre dijiste quiero el quinto, el segundo, el primero y el tercero y el cuarto, y ahora decís no, inventáis un cuento, ¿no es cierto? Y que no, que ahora resulta que ya se han repartido 85.000 millones, entonces tiene que cambiar la política y tiene que haber un plan. Te toman la inconsecuencia. Y una de las cosas que más afecta al ser humano es ser inconsecuente. En un lado, sí, después no, esto era todo un error, ahora con la batuta es otra cosa. Entonces, así como Piñera están las piñerecosas, están las piñeras, no sé cómo le van a llamar a las de Boris también, que a veces la agrandan y a veces no. Y lo otro, los amiguis, porque siempre se hablaba de Piñera y sus amigos, que el primo, que la cuestión. Bueno, en gente más joven, lo que pasa es que tú te vas rodeando con los que más has estado, y también tienes tu núcleo de amiguis, que sea, oye, la Camilita, que sea el Boris, o sea, al final no hay grandes diferencias en términos reales de tanto lo que se prometía. Entonces, lo que has tenido en el primer mes es que tu acción se ha opacado mucho, has estado atrás, quizás esperando la convención, no sé, pero más has dejado actuar la descoordinación de tus ministros. Pues, oye, si llegan unas cuestiones que no me han informado, es que yo no sé. Yo tenía un comité coordinador, después que le quitáis poderes, que le vaya a poner una muleta a la ministra del Interior. Eso sí que son cosas ya, pero se supone que esa es la manda más, pues es la que coordina y le vaya a poner muleta. O sea, hay cosas que son inexplicables. Y uno los toma como que es la falta de experiencia o es que se están afianzando, pero hablemos que ha sido un mes difícil para el gobierno tomar el control. Y tomar el control no es solamente que lo tenga el presidente, sino su equipo. Y el equipo se nota descoordinado. Después lo que le pasa al ministro de Hacienda, después que casi lo pusieron ahí para evitar con el quinto retiro, qué sé yo, y ya lo tienen bypaseado, su programa lo ha tenido que modificar como 3 veces. Entonces, todas esas señales hace que las encuestas caigan, la personalidad todavía no has quemado nada. O sea, lo que pasa, te está sucediendo lo que tú decías que no te iba a suceder. Y eso te pasa más fuerte en la cuenta. O sea, ese veranito, digamos, siempre cuando asume un gobierno le dan tiempo. A este no le dieron nada. Este partió y ya queremos resultados. Y no tuvo resultados inmediatos y está afrontando un momento difícil de reestructuración fuerte y recoordinación fuerte. Así que yo definiría el primer mes con más desacierto que acierto. No ha podido afianzar su equipo. Segundo, su programa estrella que tiró en este mes no pasó y se modificó y se va a seguir modificando hasta el lunes, no vamos a ver qué pasa con el retiro. Y por supuesto que no sabemos más qué pasa con la Araucanía. Hay cosas que son muy jocosas porque era el fracaso esperado y ocurrió. Y las encuestas le están pegando. Las encuestas están ahí. Veamos qué va a pasar. Son radiografía del momento. No quiere decir que esto si ya bajaste es que ya te fuiste al suelo. Pero cuando uno compara con el anterior, te está sucediendo lo mismo, hay por el mismo camino. ¿Dónde está la innovación? ¿Dónde está eso? Ahí está. No ha mojonado como dicen actualmente. Don Claudio. Mira, ¿por dónde empezamos en este asunto? Por donde quieras. Porque, como tú decías, es día de reflexión. Y yo reflexiono bastante más allá de lo que es la noticia inmediata. Porque, por un lado, está la permanente campaña de desinformación que llevan a cabo los grandes medios de nivel nacional. Yo diría, hoy día la ciudadanía está más desinformada que nunca en nuestra historia. No entienden nada de nada. El problema puntual es que el actual gobierno no tiene programa de gobierno. El actual gobierno, y como lo han dicho personeros de él como Jackson, están a la espera del producto de la convención constituyente, es decir, si logran instaurar una nueva constitución que es la que está redactando la convención en el país. Como ya hay severas dudas crecientes semana a semana, porque la verdad es que, y todo esto tiene una explicación, lo que pasa es que la clase política, y por favor nadie se ofenda, lo vengo diciendo hace años, es tan inculta, es tan inepta, en sentido de falta de aptitudes, que, miren, cualquier disparate en Chile puede ocurrir y puede pasar precisamente derivado de esa incultura. La madre de nuestro actual presidente dijo hace pocos días atrás que ella nunca imaginó el nivel de incapacidad de los constituyentes. Lo dijo ella, nadie se lo mandó a decir, lo dijo ella, que es un hecho irredarguible. Hoy día leía una entrevista temprano a Agustín Esquella,
que es constituyente, un hombre viejo que está sufriendo día a día con la cantidad de estupideces que se ven ahí. Circula por ahí en las redes sociales un video del prestigioso periodista retirado hace muchos años ya, porque la televisión hoy día es pura farándula y no quieren viejo, Bernardo de la Maza, hasta aquí desilusionado con toda esta cuestión. Y me recuerdo, por eso digo reflexionemos sobre el fundador de la filosofía Grecia, Sócrates, que venció su pensamiento al de los sofistas. Tenía dos máximas. Solo sé que nada sé, sí, y de ahí el amor y la importancia por el conocimiento, algo que obviamente hasta el día de hoy para la clase política chilena no ha trascendido. Compiten en cuál es más ignorante. Y segundo, conócete a ti mismo. Don Diego Portales, en sus cartas, documento político que circula hasta el día de hoy en libro, se refiere y previene sobre el tropicalismo, lo define así, latente en nuestro pueblo, sin ser un país tropical. Pero esa misma falta de sobriedad, esa misma falta de sentido común, esa misma chabacanería propia de países del resto de América Latina, digámoslo así, de la línea de la Concordia para el norte fundamentalmente, pero también para el lado, Bolivia, Paraguay, etcétera, es un peligro latente para los chilenos. Bueno, y hoy día estamos, entre otras muchas paradas más, en que Chile se vaya a transformar en un Estado plurinacional, república plurinacional, democrática, social, de derecho. Y yo le agregaría otra cosa más, perdonando la expresión. En Argentina dicen al pedo, aquí yo digo al peo, porque Chile es hoy día un país al peo. ¿Cuáles son los otros dos países declarados repúblicas plurinacionales en el mundo? Bolivia y Ecuador. Y yo les digo, señora, señor, ¿no cree que Chile es un poquitito más que Ecuador y que Bolivia? O sea, ¿cómo podemos autodegradarnos para llegar a ese nivel? Y eso que no he tocado 100 cosas más, porque van en ciento y tantos artículos ya aprobados para nueva constitución. Esto va a aparecer, ustedes a lo mejor los mayores se acuerdan en Santiago del libro anual de las páginas amarillas, una cuestión así, monstruosa, después eran varios tomos, va para allá. Una constitución que es un súper recetario de cocina absolutamente impracticable, etcétera, etcétera. Pero es un drama lo que estamos viviendo. Y es el drama que también permea con el gobierno, que tiene una interacción permanente con esto. Imagínense que y con eso concluyo esta parte. Yo tengo que ser consecuente, lo soy, con lo que escribo también en El Pingüino. Bueno, todos los exabruptos metidas de pata, porque hasta ahora metidas de mano es demasiado pronto, pero metidas de pata a fondo. Pero ¿quién podía esperar otra cosa de gente que por edad, falta de estudios, falta de experiencia y de dedicación y de nivel cultural, no se podía esperar otra cosa? Y que además, como ellos llegaron a cambiarlo todo, evidentemente vinieron a cambiar también lo que es correcto para hacer de lo incorrecto lo correcto y viceversa. Entonces no tienen ningún interés tampoco en hacer las cosas bien, porque ellos no vinieron a gobernar como nosotros lo hemos entendido y lo necesitamos, de mejorar las cosas de este país. No, si eso no interesa. Si muchos de los grandes problemas, por ejemplo, yo veía hoy día la desesperación de autoridades en la mega zona norte por el tema de la migración, pero si ya ni siquiera sale en la prensa, están entrando casi 1.000 diarios. Y es una cuestión 600.000 entrados. Imparable. ¿Y quién creó esto? La izquierda radical. Boric y compañía, con el apoyo y retroapoyo recíproco con Bachelet. Ellos crearon este problema. ¿Cómo les van a pedir que ellos lo solucionen si ellos lo generaron? Entonces, a lo que voy, Chile en este momento es una caldera. El país está destruido. Yo les digo, ¿ustedes han visto en los últimos 2 años cifras sobre crecimiento del PIB en Chile? Hay una crisis económica espantosa si este país no crece nada desde hace varios años. Es decir, es que el año pasado creció. No, por favor, aprende a interpretar las cifras. El hoyo en que cayó la economía nacional 2020 producto de la pandemia fue tremendo.
Y se produce siempre un efecto rebote, pero el crecimiento que se produce después a punta de puro consumo e inflación que estamos sufriendo es una consecuencia lógica, pero eso no significa que el país realmente haya retomado la senda del crecimiento, porque ya las expectativas para este año son espantosamente malos. Chile no crece nada. Chile ha vuelto al contexto latinoamericano de ser un país mediocre y va de la manito conducido por este gobierno, y yo, perdónenme, y en eso voy a ser bien claro en una cosa. La gente de derecha en este país, que yo sostengo que no es de derecha porque no tiene ideas, es de derecha porque no le gustan los rotos, porque no le gusta la izquierda, son picantes. Sí, los de la izquierda, mucho, está lleno de picantes. También hay picantes en la derecha, sí, no crean. No tienen una posición muy clara en esta cuestión. Y se dedican a apelar que, claro, que la Irina Caramanos no vive con Boris, que esto. No me interesan esas tonteras, me interesa lo esencial. En lo esencial, este país está cayendo por el despeñadero, no camina por el borde de la cornisa. Colocaron de ministro de Hacienda al Mario Marcel, no lo soportan, le rompe todo el esquema, pero ¿saben por qué lo pusieron? Porque el tipo sabe de finanzas, tiene conocimientos de economía, a ver cómo puede raspar un poquito más la olla. ¿En qué sentido? El Estado está arruinado, no tiene un peso. Entonces, ¿qué ocurre? Como bien decía Arturo Astora, que ahora está con el tema, no saquen la plata. Claro, porque si sacan la plata de la AFP, el edificio entero se viene abajo, y cuando el edificio entero se viene abajo, no se viene abajo para los de derecha, se viene abajo para los de derecha, los de izquierda, de centro, lo que sea. Ese es el problema, pues. A ver, un poco para ir creando un diálogo entre los tres acá. Ustedes, los que nos están viendo hoy día en Cambalache, ¿se recuerdan que tuvimos hace poco tiempo, 52 días atrás, recién terminó un gobierno de 4 años de Sebastián Piñera? ¿Ustedes se recuerdan que gobernó Piñera hace 4 años atrás, antes que Boric? Que Boric lleva 52 días gobernando más o menos, 32 días, gobernando 33 días. Que cuando dice Claudio, no hay plata, no hay esto, ¿la culpa de quién dejó al país sin plata? Boric, Bachelet, la dejó Piñera en sus 4 años de gobierno. O sea, hay que mirar las finanzas del gobierno y la herencia que le deja Piñera al presidente actual, Gabriel Boric. O sea, Boric recién está instalando su gobierno, lleva estos 32 días, 33 días de gobierno, está instalando, está poniendo sus equipos de trabajo para empezar a gobernar. Claro, algunos dicen, no, que esto debió haberlo previsto antes y haber empezado desde antes de asumir el gobierno, haber tenido todo programado para llegar el primer día y empezar a solucionarle los problemas a la gente. Uno ve en la televisión, de repente le colocan a una señora el micrófono, ¿y usted qué piensa del gobierno? No, es que yo voté por Boric, mi familia votó por Boric y todavía no veo soluciones. ¿Sabe lo que es gobernar y darle soluciones a los grandes problemas que tiene hoy día el país desde el punto de vista económico y del punto de vista social? Del punto de vista económico, realmente estamos complicados, pero no solo complicados porque no hemos hecho las cosas bien en los 4 años de Piñera, sino estamos complicados porque también hay una recesión, hay una guerra mundial entre 2 países, Ucrania y Rusia, que nos afecta, pero que indirectamente yo puedo decir, y lo creo así, es como una tercera guerra mundial, porque hoy día no es solo, está involucrado Estados Unidos, ¿no es cierto? Están involucrados países de potencias europeas, China está ahí a la expectativa, o sea, hay que mirar cómo se está manejando la economía a nivel mundial. Pero si miramos esto de los retiros, claro, en su momento, ¿por qué se tuvo que llegar al primero y segundo y tercer retiro? Porque el gobierno de Piñera no le estaba dando soluciones económicas a la gente en el momento cuando tuvo que hacerlo hace 2 años y un poco más atrás, cuando parte la pandemia, cuando se le dijo a la gente que tiene que quedarse en su casa, a los trabajadores
se les dijo no pueden ir al lugar de trabajo porque estamos en pandemia, porque los contagios si no se disparaban. ¿Y qué pasó? Que la gente tuvo que hacer uso del fondo de cesantía y todo el mundo se gastó su fondo de cesantía. Ya la gente no tiene fondo de cesantía. Parte de sus ahorros a través de las AFP previsionales, también esos 3-10% se lo gastó. Ahora, ¿eso trajo inflación o no trajo la inflación que hoy día tenemos en Chile? La inflación en Chile, que se le está echando la culpa a los retiros, yo creo que aquí no es tan así. Cuando por culpa de los retiros tenemos el aceite a 4.500 pesos en Chile y en todos los países de Latinoamérica, Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay, el mismo aceite está a 1.200 y tantos pesos y en Chile está a 4.000. Porque Chile es una economía de especuladores. Aquí se especula, acá hay colusión. O sea, aquí ese es el gran tema que tenemos en Chile, que los controles frente a los especuladores no existen, porque el sistema neoliberal de nuestra economía no permite que se fiscalice a los especuladores, o cuando se fiscaliza no pasa absolutamente nada. ¿Qué pasó con la colusión del papel? ¿Se acuerdan ustedes? O la colusión de los pollos, etcétera, etcétera. En la colusión del papel le dijeron que le iban a dar 7.000 pesos, 8.000 pesos a la gente. ¿A cuánta gente le llegaron los 7.000, 8.000 pesos por culpa de la colusión que hubo en el papel? Pero bueno, otro tema. ¿Sabían ustedes que nosotros siempre hemos dicho que el sueldo de Chile es el cobre? Que Codelco nos entregaba el sueldo de Chile, que era alrededor de 3.000 y 3.200 millones de dólares al año. No, señores, hoy día el sueldo de Chile es la plata de los trabajadores que se depositan en las AFP. Que no se olviden, los bancos se llevan el 33% de las platas y manejan a través del sistema financiero esas platas. Y las platas, el rendimiento de las platas de los trabajadores a través de sus imposiciones que se pagan, hoy día se ha transformado el sueldo de Chile y es más que el cobre que produce Codelco. Entonces hemos cambiado nuestra economía. Hoy día los trabajadores hacen que el país funcione. La plata de los trabajadores, de sus imposiciones, hoy es el motor económico de la economía de Chile. Por eso que no quieren los retiros. Ningún gobierno va a querer que ese motor empiece a fallar desde el punto de vista de lo que es la economía. ¿Por qué? Porque la torta que se junta en las platas a través de las imposiciones de ustedes, de los trabajadores y trabajadoras de Chile, llegan a casi a 200.000 millones de dólares. El presupuesto de la nación de un año es 84.000 millones de dólares. O sea, esto es 3 veces el presupuesto de la nación, la torta de estas platas. Ya tiro, te paso la. Entonces, yo hablé del primer mes nomás, ustedes se han tirado a la economía, todo. No, pero si estamos viendo, entonces esperemos. Y yo a lo que voy, que este primer mes es un mes de instalación, un mes donde el gobierno. Mire, y lo otro, el tema es que va a haber un gobierno de Gabriel Boric hasta el 4 de septiembre, cuando se vote la nueva constitución. O sea, va a haber un gobierno con esta constitución del 80 que va a durar hasta el 4 de septiembre, porque el día 4 de julio se entrega el texto de la constitución y de ahí vamos a tener hasta septiembre para estudiar ese texto y la gente pueda decidir si lo aprueba o lo rechaza. Punto 1. Pero en lo que es el gobierno va a ser... es que gobernar con una constitución primero y acto seguido gobernar con otra constitución a partir de septiembre, pucha que pueden haber grandes cambios en Chile. Ahí te doy la palabra y para seguir conversando sobre lo que puede pasar o no puede pasar
después del 4 de septiembre o antes, lo que esté pasando antes del 4 de septiembre. Tenemos que estar atentos y ver y analizar qué lo que demanda y la gente para que tengamos un buen gobierno. Teniendo un buen gobierno nos favorece a todos, a la derecha y a la izquierda. Hay varias apreciaciones, digamos, de lo que se ha hablado aquí, porque lo primero que hay que pensar, cuando se gastan 85.000 millones, una cantidad realmente que se gastó en un lapso muy corto, obviamente genera un problema sobre la economía enorme. Ahora, siempre que se hablaba de esta ayuda y la magnitud, nunca se estaba comparando con nada. Era necesario, todo era insuficiente, hay que poner la plata, no, el gobierno llega tarde, inoportuno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ningún país en Latinoamérica gastó esta plata, ninguno. Este es el único país que gastó 85.000 millones, un paraguaso. ¿Y dónde iba? No fue la ayuda en general, fueron muchas universales. Por lo tanto, veíamos la gente saliendo con el televisor. No, si esta ayuda era para el momento, con televisores, la demanda de autos. O sea, no todo se destinó realmente al problema. Mucha gente que no necesitaba retiro igual nomás. Entonces, atacamos el ahorro. Y ahí, Boris, tú tienes que distinguir lo del cobre. Lo que entra es para el gasto. Lo que va en las imposiciones, las personas del ahorro para sus pensiones futuras, no es para el gasto inmediato. Si tú te la gastas, después no tenés pensión nomás, pues. O sea, el Estado te la va, te da una paupérrima jubilación finalmente. La otra que era paupérrima, pero tenés tu plata. Entonces, hay que pensar que esto no fue consecuencia de que yo no sabía cuando llegué al gobierno que esto era así. No, si yo estaba en el Congreso, yo sabía perfectamente, yo presionaba para ese gasto. Todo insuficiente, gastar la plata, ahora es cuando se necesita. Ya, se gastó. Entonces tú recibiste el gobierno con esa ecuación súper clara, si tú eres promotor del gasto. O sea, cuando uno dice, me topé con esta sorpresa, no, ¿qué sorpresa? No, si no hay sorpresa acá. No hay sorpresa. Entonces, yo no he dicho que hay sorpresa. Ahora hay que pagar la farra. Esto hay que poner las lucas. Y entonces, ¿cómo pagamos esto? Este nivel de endeudamiento que tiene el país, hay que pagarlo. Y si no lo pagamos, vamos a estar parecidos a los argentinos, vamos a tener un problema que nuestros créditos todos suben, porque ahora no somos tan confiables, no hay posibilidad de ahorro, los fondos soberanos se han ido a la cresta. Entonces, resulta que tú tienes un panorama malo y te nombramos, los chilenos, el pueblo, lo nombró para sacarnos este embrollo. Pero en 30 días no lo saca. No, ni en 30 ni lo va a sacar en 4 años. Pero para eso te nombraron. O sea, te aseguro que este gobierno no se lo nombró para otra cosa. No le podéis sacar el sobre y echarle la culpa a la tierra. La culpa la tuvo Piñera. Viejo, si todos sabíamos el problema. Tu problema es hoy. Te nombramos justamente para solucionar los problemas que vivimos. Salud, educación, etcétera. Entonces te están mirando ahora. Entonces tú dices, oye, ¿por qué me estoy desgastando tan rápido? Porque no ven un programa coherente. Piensa que este gobierno programa así las 100 medidas, creo que tiene 25, no creo que tenga más. Entonces, hay cosas que están muy en el aire, una incertidumbre tremenda creada por la Convención Constituyente, y obviamente también van en picada para abajo en cuanto a la encuesta. Puede ser momentáneo, todo dice, oye, mira, la encuesta no la apuntan nunca, pero cuando todos te dicen que hay para abajo, yo pondría luz roja, de hecho el presidente la puso. Entonces, en esta cuestión, las excusas no te sirven. O sea, aquí tú tienes que afrontar tu problema con un plan coherente que señale que vamos por el buen camino. Eso no se ve todavía. Y quizás no sé cuándo tú tienes pensado que eso se va a ver. En 20, 30, 40, 60 días tú llegaste al poder, no en la improvisación, tú llegaste más o menos montado en el problema. Oye, si la mayoría de los que están en el gabinete vienen del Congreso, creo que la ministra del Interior no, pero el resto sí. Entonces, no hay que ser buenismo, ¿eh? O sea, no, si estos cabros hay que darle tiempo al tiempo, la gente no tiene tiempo. La inflación, cuando tú dices, mira, el problema es la especulación, como especulan, entonces está todo malo, ¿eh? Pero la verdad, no veo mucho diciendo eso al gobierno, ¿eh? El gobierno dice, oye, vamos a regular precios. ¿Qué significa cuando regulan precios? Que alguien lo paga. Si es tan simple como eso. Cuando yo digo, oiga, ¿sabes? No va a subir el transporte. Cuando dijo ahí los 30 pesos casi me caí de la cama porque 30 pesos traía mala suerte. Entonces dice, oiga, vamos a congelar los precios. Entonces no hablamos que subsidio, porque aquí hay que poner la plata. Pues sí, aquí no andan las cosas si no pongo esa diferencia. ¿Y quién pone toda esa diferencia? Usted, pues señor, usted que está viéndome. Usted pone las lucas. No la va a poner el angelito de la guarda por mucho que estemos cerca de Semana Santa. Estamos sonados. Entonces, hay una cosa que es sumamente clara. Cuando hablamos de congelamiento, cuando hablamos de control, alguien paga, subsidio, hay que poner la plata. Y cuando no hay plata,
Sabemos el problema. Entonces, por eso el gobierno no habla mucho, controló esto del transporte, porque en Santiago el alimento y el transporte es lo más importante. En Santiago es una de las partes importantes del gasto que tienen las personas. Entonces, seamos coherentes con el problema mismo que estamos viviendo hoy día. Cierto que la crisis no solo la hemos creado nosotros, también hay una crisis internacional que nos va a afectar y no la vamos a poder controlar. Porque por más que digamos, el aceite que entre de Argentina o entre de Brasil, le vamos a poner un precio fijo, claro. Pero alguien tiene que poner el valor que está pidiendo el mercado, porque no creo que aquí... Pero para otros países el mercado existe, para Chile no existe. Es que yo no tengo el antecedente como decir eso. Cuando yo comparo precios, es como comparar la canasta de Cuba con la canasta de Chile. Tenéis que hacer indexaciones de precios. No es tan fácil hacer comparaciones entre economías diferentes, situaciones diferentes y cómo se están controlando. Porque Argentina puede tener un aceite mucho más barato. Pero, ¿cuál es la situación real del acceso que tienen al dinero los argentinos en este momento con una inflación del 40%? Cada día que despertáis, vale, aquí estamos hablando del día al 12 y estamos con colapso. Y en otros lados que tienen todo más baratito están hablando del 40%. Después, cuando tú hablas de los fondos de la AFP, bueno, lo gastamos. Y lo vamos a seguir gastando, porque ¿quién dice que no va a haber un séptimo, octavo, noveno, décimo? Va a seguir esa cuestión, no tiene ninguna posibilidad de pararlo. ¿Y cuál ha sido el efecto inmediato? Los hipotecarios, no hay lucas. Ahora usted quiere pedir un préstamo, resulta que no te da, porque te lo prestan ya no a 30 años, ni a 20, quizás a 15, y después ven tu renta, y van subiendo los valores también. Entonces, ¿qué pasa con toda esa clase media emergente que está ahora cayendo a la pobreza de vuelta? Esperando que el Estado le arregle el problema, porque ¿quién más se los va a arreglar hoy día? Entonces esta clase media que está en el filo está cayendo a la pobreza. ¿Y qué significa caer en la pobreza? No acceso al crédito, no acceso a un montón de beneficios que tenía antes, y el problema mayor es que va a resultar en que van a depender mucho de un papá fisco o un Estado benefactor. Y entonces empezamos a mirar la Asamblea Constituyente. ¿Qué nos van a dar estos gallos que prometieron estos colectivos, minorías que están hoy día son una élite? Porque hay que pensar que toma decisiones que afectan al país, ya no son unos niños que están en la calle tirando piedras, es una élite. Y esa élite tiene una responsabilidad. Y mire cómo van. Ahora van a gastar 400 millones en propaganda, porque resulta que no han difundido bien sus cuestiones. 400 palitos que se van a ir a explicar qué es lo que son. Entonces, uno se pregunta hacia dónde estamos caminando y en qué desorden estamos caminando y cómo estamos planteándonos. Yo le decía en broma a un amigo en otro programa, mira, yo me acuerdo siempre de la Unidad Popular, cuando empezaba el problema, empezaba el charango, la fiesta, las banderas multicolores, vamos bien, hay que votar por esto, el pam, y buena propaganda y todo. Pero cuando uno ve cosas, y hablamos esto, y lo decía recién acá Claudio, oye, este Estado dentro de los Estados, países dentro de los países, a muchos no les gusta. Y van a rechazar por eso, otros van a rechazar por el aborto, otros por... Entonces los colectivos tienen un problema dentro de esto. Cada colectivo entra ahí con quiero mi firma en lo que yo voy a lograr en esta nueva Constitución. Y se dan cuenta que tuvieron un año en propaganda, digamos, para ser electos, un año adentro, y no pueden salir con las manos vacías. Entonces la pregunta, hay 3 escenarios. Una, ¿qué pasa si se aprueba con una gran mayoría? Eso es un tema. 2, si se aprueba con una minoría 50 a 49. Una constitución de todo ya no va a ser de todo. ¿Y qué pasa si se rechaza? Porque el rechazo va a ir aumentando y hay que analizar estos 3 escenarios. Entonces no nos podemos ser negacionistas o negar que se nos ha complicado mucho esta constitución que iba a ser para todas y todos íbamos a estar felices. Resulta que cada día estamos más infelices. No estamos viendo que hay respuestas y entonces se habla del rechazo. El rechazo, estos son los malos, son los antipueblos que le llaman a algunos por ahí en la cuestión. El pueblo son los buenos y el antipueblo son los malos. Ya, pero es un tema de fondo, Boris. Pero complejo. hagámoslo, dialoguemos sobre este tema, sí, porque claro. la gracia Diálogo es ir creando un diálogo. Yo le perdono a Arturo su error estadístico respecto a la inflación en Argentina, porque como estuvo tanto tiempo en Puerto William, se quedó corto. Argentina pasó el 50% de inflación, así que te quedaste en el 40 y tanto tú nomás. Sí. 6,80 y tanto % en el último mes nomás. Los argentinos son grandes, son los más grandes de América. Sí, bueno, buena inflación. Desgraciadamente, la gente es bombardeada por un montón de información desde distintos puntos de vista. Hay muchas cosas. A mí
recurren de repente los que tienen mi teléfono a hacerme algunas consultas. Poca gente la tiene, ¿eh? Pues soy muy dado a la vía privada. Que los oriente un poco en esto. Y yo quiero tratar de orientar a la gente frente a todo lo que estamos viviendo. A mí no me importa la estadística, ni me importa la pachotada, lo puntual, lo de la última semana. ¿Qué es lo que está pasando en este país? En este país estamos sufriendo desde hace ya varios años una conspiración globalista de origen externo clarísimo. Este fenómeno constituyente que se está viviendo y que nadie entiende, que dice que es demencial, que responde a un concepto onunista, o sea, desarrollado a través de la ONU, pero que tampoco es original de la ONU, de las llamadas constituciones dinámicas, que plantean la estupidez de que cada generación tiene que tener su propia constitución. Esto llega a tal nivel que en Inglaterra, que tiene una constitución constitucionaria de 8 siglos, los liberales, del partido liberal o el área más liberal de los laboristas, quieren hacer una constitución escrita. Por supuesto, les han hecho una soberana tapa por todos lados, pero están en esa parada. Justamente la reforma de tipo constitucional. ¿Por qué? Porque en un nuevo orden mundial, la verdad es que la autonomía normativa de los estados que pasan a ser absolutamente títeres del nuevo orden mundial no tiene ninguna importancia. Así ya, mira, cada generación tenga su propia constitución. Y la constitución no es una casa, me parece una alegoría ciútica impresentable. La casa de ellos, hay que ser idiota. Bueno, en este país los idiotas son los que hablan y generan muchos términos estúpidos también. Chile está construyendo un sistema totalitario de nuevo cuño del siglo XXI. Y en Chile, perdónenme, la izquierda está gobernando desde que el innombrable, el 12 de noviembre de 2019, entregó el gobierno y negoció con el terrorismo y le entregó el país a la subversión y al terrorismo. Esa es la verdad de las cosas. La izquierda fue la que impuso el desmanejo de la llamada pandemia. La señora Isquia Siches, hoy ministro del Interior, fue la que condujo, sacó a Mañalich y que ahora se ha sabido, porque rompió por fin su silencio, el exministro París, hasta dónde los conflictos y hasta dónde se metió y cómo tejió sus redes de poder adentro. Acuérdense cuando nos quería hacer el cortocircuito. Y fue la izquierda la que impuso esta brutalidad del IFE. Una brutalidad económica y una brutalidad moral. Una brutalidad económica porque el país se gastó por varios meses 3.000 millones de dólares. Más de lo que cuesta la más cara de las líneas de metro en Santiago. Por mes. ¿Por qué? Para mantener a la gente encerrada y ir generando esta necesidad del papá Estado. Si yo siempre sostengo, el comunismo se está construyendo desde el MinSal, desde el Ministerio de Salud en adelante. Esa es la situación que estamos viviendo. En los últimos días, y hay una noticia que se ha tratado de soslayar, pero yo les voy a decir cuál es la gravedad de todo lo que está pasando. Uno de los paradigmas, por eso está el señor Jaude ahora, o andaba por Caracas, besándole la mano a Maduro, la intervención y control de las Fuerzas Armadas. Uno de los paradigmas es, ya lo dice la Convención Constituyente, la policía desaparece, la policía pasa a ser policía civil, se acaba Carabineros, se acaba de frentón. Pero intervenir las Fuerzas Armadas y transformarlas en fuerzas chavistas bolivarianas, porque ese es el paradigma que hay detrás. Han intervenido la ANEPI, Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, que es la única École d'État, escuela de Estado, un concepto europeo, sería largo de explicar, que existe en Chile con prestigio nacional e internacional, ahí estudia gente de muchas otras partes del mundo, especialmente militares, pero que significa o representa la cúpula de las escuelas de pensamiento militar, seguridad nacional y defensa nacional. Y forzaron la salida del director, del director de la ANEPI, excomandante jefe de la FACH, porque le metieron a la mala, sacándole a 2 subdirectores, a activistas, operadores políticos, para que controlan esto. Porque ¿de qué se trata? De controlar la ideología con la cual se forman los militares en nuestro país. Es sabido, y lo digo responsablemente, que hay infiltración dentro de las Fuerzas Armadas. Hay infiltración de activistas de extrema izquierda que están ahí camuflados. No es un hecho subjetivo o aislado, que se detectó en la última votación, donde ganó Boric, votos en la Antártica, y ahí solamente hay militares. Es un hecho tremendamente grave, o sea, porque la doctrina política, déjame hablar, Boris, porque la doctrina política de la extrema izquierda está reñida con el concepto, primero, de seguridad nacional,
con el concepto de nación. Por eso están transformando a Chile en un salame repartido entre varios territorios, varios pueblos, varias supuestas naciones, la destrucción del país. Por tanto, la doctrina de las Fuerzas Armadas está reñida, es un contrapunto con las ideas de la izquierda radical. Eso es uno de los paradigmas. Están instalando un gobierno de corte totalitario para el control de todos. Por ejemplo, uno de los paradigmas de la nueva Constitución es la intervención del Poder Judicial y su control a través de un Consejo de la Justicia, transformándolo en un mero servicio público. ¿Cuál es la importancia de todo esto? Que a todo esto, digo, tiene aterrados a un montón de jueces en todo el país, porque ven que sus carreras se van a ir a la punta del cerro, desaparece. Bueno, la finalidad es precisamente tener el control de la judicatura de manera tal de que la judicatura va a tener que definir un montón de conflictos que se producirían en lo jurídico si llega a imponerse la nueva Constitución, y precisamente quien tiene el control de la judicatura, del tribunal, es quien gana en esta materia. Entonces, están detrás de eso, están construyendo esto. Ustedes no se pierdan por las estupideces de la Siche, de Jackson, de Boris, que esto, que lo otro, todas esas cuestiones son parafernalia, esos son voladores de luces. Lo importante es lo de fondo. ¿Qué es lo que está pasando en el país? Eso es lo que está pasando. Se está construyendo un sistema totalitario. Y la persecución a la gente que ha sido funcionario de carrera en Chile, en el sector público, es impresionante. Ya se nota, lo que pasa es que la prensa lo acalla, pero todos los días sabemos de casos en este sentido. Por eso, y con esto termino, mi gran preocupación es los partidos políticos contrarios a este gobierno están haciendo un papelón, por decir si están haciendo algo. No están haciendo nada. Si gana el rechazo, no existe una fuerza política y un programa político alternativo a la crisis que se va a venir. Porque Chile va a una crisis total. Gane el apruebo o gane el rechazo. Porque la ganancia del rechazo no hay quien la pueda capitalizar en este momento. No existe una alternativa. Y por eso yo les digo, estoy tremendamente preocupado, Boris. No, sí, pero mira, pero es que te lo voy a decir como hablamos los chilenos. Te fuiste al chancho. Porque no puedes decir, por y no ejemplo, como carne de cerdo, pero siempre me voy al chancho. No te vayas al chancho, Claudio. Porque, ¿sabes una cosa? En primer lugar, nuestra Fuerza Armada no puede ser deliberante. La derecha tiene instalado que las Fuerzas Armadas están para cuidarlos a ellos. No es así. Eso es lo que las Fuerzas Armadas están para cuidar al país, cuidar a todos los chilenos. ¿Están destruyendo al país? No, señor. Boris, la República Plurinacional es la destrucción de Chile. Porque yo te digo que hay que definir el concepto de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son de todos los chilenos, porque todos los chilenos financiamos nuestras Fuerzas Armadas, y no las financia solamente la derecha, que quiere adueñarse, como que porque tienen las armas los van a cuidar. Eso, el tema de la dictadura de Pinochet ya fue del pasado, eso ya pasó, ya tuvimos una mala experiencia con la dictadura de Pinochet acá en Chile. Segundo lugar, voy a volver al tema económico del aceite. ¿Saben ustedes? Y quiero contarles para que cada uno, cuando compre usted aceite en zona franca, si piden factura, ustedes van a ver una columna que dice CIF. Ese es el costo del aceite con que le llega al empresario que lo vende. Yo tengo un CIF de $1.02 en un litro de aceite, o sea, en 900 cc de aceite. Ese lo están vendiendo en 3.800 y tantos pesos. El dólar está a 800 pesos. Si usted un dólar por 800 son 800 pesos y lo venden en 3.800, o sea, lo están vendiendo en casi $5. ¿Están coludidos entonces? ¿Tú estás diciendo que están coludidos los empresarios de zona franca? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Bueno, dilo. Yo creo que sí. Dilo. Hay que investigarlo. Sí fue un dólar. Sí fue $1.02. El 900 cc de aceite, porque hoy día debe
subir el precio, bajaron porque tú sabes que siempre está la pillería, bajaron el litro, ya no es litro, es 900 cc de eso. Pero eso, lo otro, tú dijiste de la propaganda de la Unidad Popular. ¿Tú te acuerdas la propaganda del gobierno de Pinochet con el cometa Halley cuando desgollaron a los profesores y el periodista? Cuando dijeron y armaron el cuento del cometa Halley para tapar el tema, o sea, la propaganda política no era solo del gobierno de Allende o el gobierno de la Unidad Popular o el gobierno de la izquierda. El gobierno nos enseñó Pinochet y sus gobiernos con Alfredo Mayor, gran publicista del gobierno. ¿Con Sebastián Mayor? Mayor, con Sebastián claro. Mayor, será. Sí, ¿no? llegó y de alguna manera nos enseñaron esa propaganda chueca. Hay que acordarse, si de historia me acuerdo harto. Y luego voy a decir una cosa, la realidad de este país. Este país siempre ha sido un experimento económico para el mundo, porque a través de la escuela de los Chicago Boys siempre se miró a Chile como un buen experimento, un experimento para la bonanza, pero no un experimento para la crisis. Nuestra economía neoliberal nos permite que hoy día, para que funcione, tenemos que tener pobres. Y tenemos muchos pobres. Y cuando un país tiene una cantidad enorme de pobres, por otro lado tiene un grupo de gente muy pudiente y muy rica, porque se produce el desequilibrio dentro de la desigualdad ¿Cuándo partió económica. esa economía neoliberal? Con los Chicago Boys. Ah, ¿no existía de antes? No, ¿Seguro? no. ¿Seguro? Con los Chicago, sí, seguro. Ya. Entonces, de alguna manera, ¿ustedes creen que un país como el nuestro tiene que vivir de un sueldo mínimo? Se discute el sueldo mínimo si va a ser 400, si va a ser 450.000 pesos. Eso es pobreza, eso es marcar en la gente... 700.000 pesos debería ser, por la inflación que hay debería ser 700.000 pesos. Claro, pero marcamos la pobreza. Y cuando le queremos dar un poco más un bono, como esto de los retiros, o el IFE, o todo esto, entonces... Pero el retiro no puede ser un bono, po. Un autobono. La gente se Pero ¿cuál es el retiro de costo? ahorro, Boris. pero la gente se... Pero estás destruyendo el sistema previsional. Digámoslo. Totalmente. Dilo. Porque el Terminemos con la país... AFP, estaticemos todo. Ya, pero- ¿Estaticemos todo? Cambiemos el sistema No, de... pero estaticémoslo. Oye, hay un eslogan que dice no más AFP. Ya, pero termino la idea. el señor AFP es un gallo del Partido Comunista. Ya. No, está todo el Ya, partido. No, ya. Para Claudio estatizamos. Morán, todo lo malo de Chile es el comunismo, porque esta es la herencia instalada de el dictador Pinochet, que habló siempre de que lo más malo de Chile y que no pensaba como pensaban los partidarios de la dictadura eran comunistas. O sea, los comunistas en Chile son los que gobiernan, los que hacen todo lo malo. Chile no puede vivir porque existen los comunistas. Entonces, ¿hasta cuándo? Tú no me puedes decir a mí No, que no. yo digo eso. ¿Sabes por qué? No, se lo dicen. Porque yo digo claramente que los comunistas hacen un montón de brutalidades y las han hecho y las van a seguir haciendo A porque ver. es de su esencia. Pero Los que la 4 años- derecha es la culpable de no haber actuado ni haber hecho nada, ver, a porque ver. la derecha es un grupo de Termino mi viejos idea guatones y flojos, para ir nada más. cerrando el programa. ¿Quiere ser el último? No quiero ser el último. Jamás es que Quiere tener la última palabra. No quiero tener, de que la voy a tener, pero eso tenlo por sabido. Tiene vocación de suegra. Le voy a dar 1 minuto a cada uno de ustedes para que puedan debatir. hermano. Es parte del humor también del programa. Si usted cree, nosotros aquí no nos Pucha, tenía un chiste, se me olvidó. Se me olvidó contarlo. Pero yo lo que quiero decirle, ustedes ven que, y termino con la idea, acá en Chile, ¿cómo fijamos que el sueldo mínimo, que llevamos por un carril a cómo deben vivir los trabajadores? Acá, ¿por qué en Chile no existe el pago por hora de trabajo, como lo existe en Estados Unidos? ¿Por qué? Siempre me he hecho esa pregunta. ¿Por qué? Pero es un concepto neoliberal, pues, Boris. Pero está bien. Pero yo digo, Está bien, pues, claro que hay está cosas bien. buenas neoliberales como hay cosas buenas está bien. del mundo progresista, Porque este socialista. país copia mal, pues. No, es que, Copia las tonteras Ahora, que no debe copiar y no copia lo que debe pero copiar. ninguno me dijo de ustedes y no han querido reconocer, en el caso tuyo, del innombrable Piñera, como así lo defines No, porque tú. es innombrable, no digas el apellido, No, si es innombrable. sí, pues, pero el innombrable. para que lo entiendan nuestros auditores, de alguna manera
parece que en los 4 años de Piñera fue un gobierno de títeres. Sí, Porque así lo defino. Porque Absolutamente. hoy día, Absolutamente. de acuerdo a las definiciones que estamos aquí, ustedes están dando a conocerle a nuestros auditores, Piñera como que no existió. Piñera, ¿dónde estuvo Piñera? ¿Qué pasó con el tema de la delincuencia? ¿Qué pasa con la droga? Nada, ¿Qué nada, pasa no, con nada, la inmigración? nada, nada. O sea, Piñera, No existió. o sea, Boric ahora es culpable de todo eso. Y no pasó nada en el gobierno de Piñera. No, Boris. Los países son una continuidad. Claro. El gobierno del momento es consecuencia del inmigrantes anterior entrando, y Boris. anteriores. Claro. Siempre, para bien y para mal. Sí, Eso es pero reconozcan que Piñera no cumplió con su programa y su objetivo. Yo lo reconozco, pero también te digo que muchos de los actuales problemas, entre ellos la inflación y el desbancamiento de la economía y de las finanzas públicas y el problema inmigratorio, que es una invasión espantosa, lo creó la izquierda en Chile. Eso lo creó la O sea, izquierda. para ti todo lo malo es la izquierda. No, hay otras cosas malas de la muy derecha. poco. Arturo, quedan 2 minutos Mira, y es 2 difícil minutos y 2 minutos. abordar, el tema, cuando tú hablas de la izquierda, hay una izquierda radical, obviamente, que quiere hacerse con el poder, ¿verdad? Y si tú miras cómo camina la constituyente, generar una sola cámara, es generar un poder, más poder para el Estado. O sea, aquí se supone que una constitución nos protege a los ciudadanos, ¿ah? Pero aquí lo que se está haciendo es fortalecer al Estado, que generalmente no es lo mismo. Entonces, tú tienes que mirar, Boris, en este contexto cuando te dicen, oye, mira, esta nueva Cámara, las atribuciones que va a tener es aprobar las cosas con simple mayoría o cosas así, obviamente es una luz roja. Y tú después, para dejar contento al otro, crear una Cámara regional sin ninguna atribución, como un globo con aire adentro que no sabes ni lo que va a hacer, te empiezas a cuestionar realmente para dónde estamos caminando y qué es lo que perseguimos. Yo sé que el programa de Boris hablaba de un solo eliminar una de las cámaras. Sí, bueno. Pero el tema son las atribuciones. Si una cámara está bien, o sea, ahora este régimen, acuérdate que iba a ser presidencialista, porque no iba a ser presidencialista, que al final ya va a ser medio presidencialista, etcétera. Entonces, cuando tú ves una maquinaria que va para adelante y para atrás, ya no te estás fijando lo que hizo el anterior, sino lo que estás fijando el camino que tú estás trazando ahora hacia adelante. Entonces, cuando hablamos de Piñera, todos sabemos que después del estallido social, obviamente, quedó casi en manos del Congreso, y el Congreso nadie lo disciplinaba. Y yo creo que ahora, si tú miras, dime, ¿a dónde está la disciplina del Congreso? Está igual nomás, po. Cuando llega ahí, no va a haber quinto retiro, sí va a haber, y negociemos, estamos en las mismas, o sea, estamos cambiando lo que le ocurrió a Piñera. Dime, ¿dónde está la gran novedad de estos 30 días? Que uno diga, no, realmente Boris puso las cosas en orden y realmente ahora la cosa marcha. No está marchando nada, sigue igual nomás. Entonces, eso es lo que te da una luz roja. 3 cuando minutos, tú no ves grandes cambios. don Claudio, porque no estamos llegando al 1, final 2 y del 3. programa. 3 minutos. Yo hablo muchas cosas respecto de la izquierda, pero yo también hablo muchas cosas respecto de la derecha. Me consta. Yo creo que es una monstruosidad lo que está pasando en nuestro país, pero creo que también es una monstruosidad y un papelón el de la llamada derecha o derechas. Realmente son una vergüenza histórica. No están haciendo nada, no están defendiendo al país. La tradición, se dice, es el sufragio de las naciones. Una nación está hecha más de muertos que de vivos, de generaciones pasadas y de generaciones que aún no han nacido. Si tú borras el pasado y más encima pretendes que las nuevas generaciones incluso no se reproduzcan, cuando estableces a nivel constitucional el aborto, como se ha estado haciendo por esta llamada convención constituyente, estás matando una nación. Cuando tú le metes millones de inmigrantes que el país no necesita, no ha pedido, como una verdadera invasión y destruye su soberanía, estás matando al país. Pero ¿dónde está la fuerza que defienda a la nación chilena? No existe. Los partidos políticos son un 1% de la masa electoral del país, del padrón electoral. No pueden seguir teniendo el monopolio de la representatividad política. Si aquí no se hace un cambio, esto va a reventar. Y por eso es que la extrema izquierda, en su convención constituyente, porque es de la extrema izquierda, acaba de instaurar el principio de que los movimientos sociales van a tener poder político a la par con los partidos políticos. Bueno, ¿qué está haciendo el otro sector si es que existen los otros sectores? Nada. Entonces yo por eso quiero que sea justo conmigo, Boris. No, yo no soy solo le justo. doy duro a la izquierda, yo le doy más duro a la derecha. Porque en el ADN de la izquierda radical, no de mi amigo Boris, radical, es instaurar la revolución comunista.
Pero por el otro lado, de los que hacen gárgaras hablando de libertad y quejándose de esto, los otros somos patriotas aquí, son unos ratones cobardes que están encerrados esperando que gane el rechazo y que llegue un Mesías que los salve. Ese es el drama que está viviendo Chile. Bueno, a ver, mucho de lo que tú dices yo lo comparto. Hay cosas que no las comparto y tú Porque lo tú no sabes eres de extrema izquierda, porque pues. hemos conversado esto y lo conversamos a diario. Si es un tema político, a ver, es una manera de que cada uno como ve la política de acuerdo a sus principios. El momento político, diría yo, porque la política claro, muta, cambia. Pero, a ver, muchas de las cosas que están pasando en Chile, ¿quién tiene la culpa? ¿Sabes quién? Los políticos que estaban inmersos en los partidos políticos, los partidos tradicionales, Partido Socialista, PPD, UDI, Renovación Nacional, la democracia cristiana. Ellos son los culpables del desorden político que hoy día, porque hicieron de la política donde ellos estaban un negocio. Es un negocio, Entonces, es cierto. Es la realidad y de no lo que quieren soltar, ¿eh? Entonces, cuando aparece el partido de la gente, ¿qué es lo que es el partido de la gente? No es un partido tradicional, es un partido de repudio a los partidos tradicionales. Entonces, uno tiene que entender que eso es la democracia. Y hoy día se quejan. Por ejemplo, la democracia cristiana hoy día está con el tema de la Asamblea Constituyente, se queja, y porque tiene un solo representante dentro de los 155 constituyentes. ¿Y por qué tiene un solo representante la democracia cristiana? Porque la gente no quiere a los demócratas cristianos. Quizás votaron para diputados o senadores, pero en la Constitución no los quiso. Y además tiene una fama histórica de chueco. No los quiere la derecha ni la izquierda, ¿eh? ¿Para qué andamos con cuestiones? Pero sigue siendo un partido bisagra. Sí, Nos gusta o no. sí. O sea, Bueno, por más que nos guste o nos guste, existen y tienen un rol, y un rol de peso pesado. entonces, ¿saben, Arturo y Claudio? El análisis que tenemos que hacer de aquí para adelante hasta que termine el proceso constituyente es, estudiando lo que se está aprobando, poder analizarlo, tenemos la capacidad de hacerlo, y eso lo invitamos a ustedes que están en sus casas y nos están viendo en el programa, que también analicen y no se dejen de llevar ni por los comentarios fake news y todas estas cosas, de que, como alguien decía, mira, yo estuve en una reunión, en un cumpleaños, habían 22 personas y era una reunión de democracia cristiana y los 22 votaban rechazo. Yo estuve en otra reunión donde había un poco menos personas y todos votaban en la apruebo. Entonces empieza con este juego del dime y direte, el rechazo, del apruebo, no, que por acá, que por allá. Miren, no hay que mirarse el ombligo. Nosotros tenemos que mirar a Chile. Si nos miramos el ombligo, vamos a seguir tan jodidos como estamos. Pero una de las visiones que te ve Chile son los tecnócratas, ¿eh? Y no le hacemos ningún caso. O sea, habla el ministro de Hacienda y casi le dicen, oye, cállate, cuando estás hablando, hablaba de la inflación, fue a explicarle casi con pera y manzana la inflación para que uno salga creando que la inflación es como un cuento inventado por quién sabe quién. Entonces tú decís, esos son los que nos están dirigiendo el país, el gallo que no entiende lo que es ni siquiera la inflación a pesar que se la explica el ministro de Hacienda. Entonces ahí tú decís, ¿a dónde nos jodimos como país? Sí. ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde nos estamos quedando? Estamos medio enchampados. Bueno, no nos queda más que decirle que tengan un feliz fin de semana, pásenlo bien. Yo me voy a sumar, mañana me voy a sumar a los Pascua. creyentes, y que mañana sea un día de que la gracia, alegría. Que la gracia te ilumine. No, si a mí nadie me ilumina, me ilumino solo alguna ampolleta por ahí. Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes, lo estamos viendo y escuchando el próximo sábado. Si Dios quiere. Con el mismo diálogo que hemos tenido. No estoy porque voy a cumplir a mi mamá que cumple 90 años. Así que ¿Otra vez? Sí, no, ahora primera vez que cumple 90 años. Los segundos 90, los primeros 90. Si no, hoy me mata la vida. Bueno, vamos a ver entonces el sábado subsiguiente. Sí. Ya. Chao. Chao. Y otro roba en su ambición. Da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón.